¿Qué tal? Muy buenas noches. La respuesta del régimen castrista a las medidas del presidente Donald Trump está llena de medias verdades. Primero, no es estrictamente cierto que ellos no negocien bajo presión. En 1962 se vieron obligados a retirar los misiles de territorio cubano bajo presión no solo norteamericana, sino también soviética. En otras ocasiones han sido ellos los que han aplicado la fuerza antes de sentarse a la mesa de negociación, como han hecho en los diferentes pactos migratorios tras el Mariel o la crisis de los balseros, o ahora con la última crisis migratoria a través del continente. Cuba ha utilizado la migración como un arma arrojadiza. El régimen utiliza el doble estándar sin el más mínimo pudor. Acusa a sus opositores de terroristas y califica a los prófugos de la justicia norteamericana escondidos en Cuba de luchadores por los derechos civiles. En la misma página de Granma que se acusa a Posada Carriles de colocar bombas en hoteles de La Habana, se trata como un héroe al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, que estuvo preso más de 30 años por colocar 120 bombas en territorio estadounidense y por otros crímenes de los que sigue sin arrepentirse. La respuesta a Trump del régimen castrista repite el sonsonete de que ellos no realizan concesiones inherentes a la soberanía e independencia, pero confunden nuevamente nación con gobierno y soberanía con impunidad, encerrando otra vez los valores nacionales dentro de las estrechas paredes de un partido político. Los congresistas Mario Díaz Balart y el senador Marco Rubio, o el congresista y el senador, tienen más legitimidad que Raúl Castro y compañía porque son el fruto de elecciones verdaderamente legítimas, competitivas y democráticas. Quienes una vez vendieron la soberanía de Cuba a una potencia extranjera fueron ellos con Moscú. El baboso preámbulo de la Constitución de 1976, en el que se le rinde tributo a la Unión Soviética, es más entreguista y humillante que la enmienda Platt. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, con nosotros Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, director de Estado de SAT y protagonista que estaba presente en ese momento tan conversado, vamos a decir, hoy en día. Muchísimas gracias por la invitación, compartir el espejo. Andrés Alburquerque, analista político, que es parte de la casa. Gracias de verdad por estar acá. Además, el hombre más popular del mundo. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué hay con Andrés? De nuestro mundo. Y yo digo, Andrés Reinaldo. Me dicen, no, el bueno. Andrés es el bueno. Deja que Andrés Reinaldo se entere de esto. Más o menos. Oye, mi primera pregunta, Rodiles, es, fíjate que la apunté aquí, ¿qué hubiera pasado si el presidente Trump, ese día que tú estabas ahí, hubiese anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas, hubiera suspendido los vuelos y las remesas a Cuba? ¿Qué estarían diciendo ahora? Se estarían igualmente quejando. Lo curioso acá es que quienes estuvieron apoyando y exagerando y dando todo lo bueno que era la agenda de Obama, ahora critican al presidente Trump porque dicen que no fue lo suficientemente contundente, y eso es una gran contradicción. O sea, se suponía que ellos creían que esa agenda era magnífica y ahora critican al presidente Trump porque no revirtió, no rompió relaciones, no hizo estos pasos. Yo creo que el cambio está muy bien pensado. Aparte, se ha planteado que es un proceso dinámico que va a depender de cómo vaya reaccionando el régimen. Yo creo que es un giro en todo el encuadre político, y hablaremos más en el programa, pero sí me parece que el paso es muy inteligente y dado en un momento muy específico que se necesitaba ya. Un día antes, mi temor, y lo habíamos conversado acá, era que esa nueva política se convirtiera en un castigo a los cubanos que viven fuera, que mandan remesas o que viajan a la isla a ver a sus familiares, y no en un castigo o en un mensaje al régimen de La Habana. No fue así y, sin embargo, también se están quejando. Hay una contradicción. Y además, cuando tú lees en los periódicos o en la prensa castrista decir algo así, entonces, bueno, ¿qué? Le hacemos caso quiere decir que la opinión popular está pidiendo más mano dura. Entonces, no entiendo para nada este caso. Antes de conversar contigo, Andrés, te quiero poner otra de las contradicciones, que es cuando Bruno, este señor Parrilla, Rodríguez, ¿cómo se llama? Bruno Rodríguez Parrilla. Rodríguez Parrilla, el ¿no? mexicano. ¿Por qué mexicano? Nació en México. Ah, nació en México, qué bien. Bueno, algo mexicano, bueno tenía, ¿no? En un país tan xenofóbico, el que maneja la diplomacia es un hombre que nació en México. Fíjate qué grandes contradicciones. Oye, bueno, pero sabe Dios. Él habla de que no va
a hacer este intercambio de prófugos, etcétera, etcétera, que eso, fíjate, eso tiene un arma de doble filo, porque tú dices aquí que nos manden a Chesimar y ellos pueden decir, bueno, que nos manden a Posada Carriles, o que nos manden a fulano de tal, a Mengano, a ti, a mí, sabe Dios, ¿no? Pero ni siquiera entran en esa ecuación y dicen que aquellos son luchadores por los derechos civiles, que uno podría decir, bueno, entonces Posada Carriles es un luchador por los derechos políticos. Tendrían que admitirlo ellos, cosa que mucha gente reclama acá, ¿no? Las bombas puestas con la mano izquierda están bien, las puestas con la derecha no. Escuchemos. Con relación al tema de los llamados fugitivos estadounidenses en Cuba, puedo reafirmar que en uso de la ley nacional y del derecho internacional y de la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos. Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos, que carece de base legal, política y moral para reclamar. Yo me acuerdo cuando Obama nos prometió 3 veces en público que jamás cambiaría a los 5 espías, que ya no eran 5, por Alan Gross. ¿Y qué pasó? Si ese es Obama en un país democrático, figúrate una dictadura. Mira, por todo lo que sabemos, pudieran estar ya sentados renegociando todo de nuevo. Aquí no se puede confiar en las burocracias, en ninguna burocracia, pero en la del régimen menos, porque es que no tiene ningún tipo de transparencia. Pero quiero hacer una precisación. La palabra mercenario está etimológicamente mal usada por él con toda intención, porque el mercenario es una persona del país A que participa en una escaramuza, guerra o batalla entre C y B por dinero, estipendio o parte del botín. Más o menos esa es la definición alburquerquiana. Mercenarios serían los cubanos que le pagaban su salario por estar en Angola a favor de una de las facciones, por masacrar al pueblo eritreo. La aviación dirigida por Ochoa masacró al pueblo eritreo cuando se quiso separar de Mengistu Haile Mariam, que después salió corriendo, como todos sabemos. O cuando Cuba tomó partido a favor de Somalia, a favor de Etiopía, en detrimento de Somalia. ¿Hubo algún momento en que tropas cubanas estuvieron peleando equivocadamente en ambos bandos? Sí, ¿no? eso fue terrible, pero eso pudiera ser mercenario. Ahora, que a mí me hayan quitado una farmacia y yo decida regresar a Cuba a retomármela, puedo tener o no razón. Mercenarios son los médicos, que me disculpen, ¿sí?, que están ahora mismo en Venezuela haciéndose cómplices de los crímenes del madurismo, porque además la razón que te dan esos médicos para estar ahí es que ellos tienen que resolver. Sí, ¿no? pero igual que el mercenario también tiene que resolver. Entonces, ¿quién es mercenario? Entonces, la definición está equivocada. Terrorista, mira, Cayo Confites, donde uno de los expedicionarios era Fidel Castro, era una expedición terrorista que iba a República Dominicana. Entonces, ¿con qué moral habla Cuba, que fue el ente de falta y de inestabilidad en todo el continente por 2 decenios, hablar de terrorismo y de exportación de situaciones? Por Dios, que se sienten de una vez y que acaben de negociar lo que haya que negociar y no quieran dormir más a la gente. Ahora, de todas maneras, volviendo al tema, Antonio, sí se respira un escepticismo. Tú lo ves en la calle, la gente, no va a pasar nada. O sea, es la frase común. Si tuviera que resumir una frase, mira, no va a pasar nada. ¿Qué respondes a eso? Mira, Juan Manuel, hay que ver exactamente en qué condiciones está respondiendo esta persona. Si a un cubano usted le pone una cámara enfrente y le pregunta temas políticos, evidentemente lo más probable es que no le diga lo que está pensando la realidad. Yo digo aquí la gente cuando oigo en la calle te dice, no va a pasar nada. Bueno, yo creo que es importante dejar correr el tiempo. Yo creo que es importante ver la implementación de todas estas políticas. Hay que tomar en cuenta también que esto es un proceso que lleva casi 60 años. No ha sido una cosa como el venezolano, que apenas lleva... Pero ahí tenemos un problema porque es lo mismo que pedía la gente de Obama. No, hay que dejar que pasar el tiempo. No, pero yo lo que me refiero es a que las personas crean que realmente el resultado se puede tener de inmediato. O sea, desde el punto de vista político, sí está muy claro que hay un cambio que es muy positivo. Yo he estado repitiendo, y me gusta hacerlo constantemente, que anteriormente no había realmente un proceso político, porque no había un petitorio. Una de las partes pedía todo sin dar absolutamente nada a cambio. En una situación donde estaba el régimen, pero también había que tomar en cuenta a la oposición, al exilio, no se tomaron en cuenta. El lanzamiento de aquella nueva política se hizo entre el presidente norteamericano y el dictador Raúl Castro. A diferencia de eso, ahora cada actor político está en su posición. El régimen está en la posición de una tiranía
que se le está diciendo que entre en ese proceso político real, donde hay un petitorio. La frontera está más clara. No, no es la frontera solamente, Juan Manuel, es el encuadre del proceso. O sea, aquí los actores están ubicados donde tienen que estar, hay un petitorio, los aliados del gobierno norteamericano están muy claros que es el exilio y la oposición. O sea, nada de eso tenía el proceso anterior. Y esto es algo político. Y en política todos estos elementos juegan un papel fundamental. Más allá de que se retire o se dé una licencia más, que aparte en la parte económica también el encuadre está muy bien definido, porque se está señalando a los militares, que son a la vez los responsables de mantener el totalitarismo y de mantener la represión, se está señalando para que no sean los principales beneficiados, y se está intentando, se ha dejado algunos elementos de la política anterior para ver hasta dónde se le puede sacar beneficio. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos enfrente un proceso muy bien encuadrado, que hay que ver en la implementación cómo va funcionando, pero de que está ahora claramente lo que se desea y hacia dónde nos deseamos mover, es muy claro. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, 22 puntos que han cambiado, enumerados por el propio periódico Granma. Vamos a ver si nos da tiempo, y también lo que ha pasado con este pobre joven que murió a manos de las autoridades de Corea del Norte, que siguen descubriendo cosas horrorosas que pasaron en el año en que ha estado en Cuba.